Hola, les damos la bienvenida a nuestra cuarta sesión del seminario Café Conversado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, en nuestro ciclo de Migración y Salud. Mi nombre es Clara Bellamy y en esta sesión conversaremos un poco de la atención de la salud sensible al trauma en contextos de violencia estructural. Vamos a platicar con la doctora Mercedes Aguerrebe y el doctor Víctor Barajas, quienes brindan atención a salud mental de dos poblaciones que son ampliamente afectadas en contexto de movilidad, las mujeres y las infancias. También nos acompaña nuevamente Ana Cristina Cedas, con quien hemos llevado la coordinación conjunta de este seminario, y contamos con el apoyo de nuestra médica pasante, Iliana Cacique. Iliana, si nos presentas de manera muy breve para contextualizar a nuestra audiencia sobre la trayectoria de Mercedes y Víctor. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de dos destacados expertos en el campo de la psiquiatría y la salud mental, cuyo trabajo no solo transforma vidas, sino que también impulsa avances significativos en la investigación y en la atención a poblaciones vulnerables. La doctora Mercedes Aguerrevere es psiquiatra por la UNAM y maestra en ciencias médicas en salud global por Harvard, con la prestigiosa beca Fulbright García Robles. Actualmente forma parte del Laboratorio de Salud Mental para Todos de Harvard y colabora con compañeros en salud en Chiapas y en otros países de bajos recursos. También brinda atención remota a través de la Alianza para la Salud de las y los Refugiados. Por otro lado, tenemos al doctor Víctor Hugo Barajas Olmos. Es médico psiquiatra con su especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su trayectoria combina la práctica clínica con investigación y en salud mental y el acompañamiento a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, destacando sus aportaciones en congresos nacionales e internacionales. Y bueno, es un honor tenerlos con nosotros y estamos seguros de que su experiencia y compromiso van a enriquecer profundamente nuestra perspectiva y nuestro aprendizaje como estudiantes de medicina. Pues muchas gracias por aceptar la invitación para compartir sus experiencias y sus críticas. Y bueno, con el cafecito en mano, me gustaría empezar a decir a que nos digan qué entendemos por violencia, o sea, desde su experiencia clínica, cómo influyen estos elementos del racismo, el género, la precariedad laboral, falta de acceso, todo esto que vemos en términos estructurales. ¿Y cómo afectan estas múltiples violencias la salud mental de mujeres, infancias, también de adolescencias y personas de la comunidad LGBT en contextos de movilidad? No sé si podemos comenzar. Empezamos Dale, fuerte. Víctor. Al Empezamos grano, al grano. bien. Vámonos duro. Ay, Dios, se me pone la piel chinita así como de... Ay, pues yo algo que le digo a las personas que me toca como platicar con ellas o así, les digo, pues la violencia nos atraviesa todo, todo, tiempo, persona, espacio, mente, todo. O sea, el poder entender o tener esta sensibilidad a la exposición o a la vivencia de la violencia en una persona pues va a determinar mucho o te va a ayudar mucho en la práctica, o sea, en la práctica clínica, el poder saber que desde antes de que esa persona existiera, ya había un camino trazado para que le tocara vivir adversidad. Mm. Entonces, parte de entender o de atender a personas que están en situaciones tan vulnerables, pues es como pues ir asociando como la evolución de una manifestación clínica, de una patología o de alguna sintomatología a lo largo del desarrollo de su vida y del desarrollo histórico y del desarrollo previo a que incluso nacieran, ¿no? Entonces, el, la violencia, pues, nos atraviesa a todos por todos lados. Entonces, definitivamente cuando tenemos una persona frente a nosotros, em, tenemos que tenerlo en consideración como parte de nuestro abordaje clínico, así como tratamos de ver peso, talla, presión arterial, otras características, pues también es relevante verlo desde esta perspectiva como otra determinante de la salud de la persona. Wow, muchas gracias, Víctor. De hecho, quería como resaltar una cosa que mencionaste que como no lo tenemos en cuenta cuando hacemos un historial clínico,
como que esta persona por el hecho de, o sea, ya está destinado su camino de violencia. No sé si, Mercedes, puedes platicar un poquito más sobre esto. ¿De qué manera, por ejemplo, el contexto político, social, económico rige sobre la salud y enfermedad de las personas desde tu perspectiva como maestra en salud global y desde tu práctica con violencia y adversidad y trauma severo? Pues digo, creo que es bien importante esta forma en la que lo plantean, ¿no? Porque como médicos y como personal clínico estamos acostumbrados o entrenados de alguna manera a ver eh, individuos, ¿no? Personas individuales y a pensar en factores de riesgo individuales, muchas veces desde una perspectiva muy, em, o sea, pues muy desde la responsabilidad individual ante la salud, ¿no? Y el manejo de las enfermedades. Y me encanta que desde el inicio lo están planteando desde esa parte de la violencia social, ¿no? De cómo, como decía Clara, la violencia estructural, que es la manera en la que estas estructuras, ¿no? Estructuras, llámese estructuras políticas, ¿no? Modelos económicos con los que se rigen naciones, ciudades, ¿no? Localidades, políticas públicas que se emplean, ¿no? Cómo todas estas tienen un impacto y como decía Víctor, atraviesan a las personas, ¿no? Y tienen un impacto directo en su salud. Y cuando estas estructuras tienen un impacto negativo en la salud, ya sea eh, poniéndoles en riesgo de tener más padecimientos de salud mental, por ejemplo, que es lo que vemos más nosotros, ¿no? O padecimientos más severos de salud mental, entonces es cuando decimos que es violencia estructural, ¿no? Porque son formas de organizarse que implican decisiones humanas, ¿no? Son grupos de personas que están tomando decisiones sobre las formas en las que nos organizamos como sociedad, que están teniendo un impacto negativo en la vida de las personas, ¿no? Y a mí la forma en la que me ayuda a aterrizarlo desde la parte clínica, ¿no? Cuando estamos ya hablando de pacientes que estamos recibiendo, que estamos en un sistema de salud, es como estas estructuras y esta violencia estructural hace que la balanza esté desequilibrada, ¿no? La balanza de los riesgos que va a tener una persona que impacten en su salud está alta y la balanza de el acceso a las protecciones sociales o los servicios que pueden ayudar a proteger o a restaurar esa salud está hasta abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona de un pueblo originario que vive en una zona altamente marginada, ¿no? En el país, en donde además hay una para poder, si tiene que estar trabajando 2, 3 turnos para poder, pues, sostener a la Ajá. familia, ¿no? Entonces, Vivir. muchísimos riesgos, falta de alimentación, sí, de inseguridad alimentaria, menor calidad educativa, ¿no? Etcétera. Menor supervisión por parte de cuidadores, igual los adultos también más exposición a violencia. Y entonces, por otro lado, van a tener pues menos acceso a servicios legales, ¿no? Menos acceso a servicios sociales en general, desde los básicos, agua, luz, ¿no? Servicios médicos. Y, y así como dice Mero, o sea, y todo eso te empieza a dar vueltas en la cabeza apenas ves a una persona sentada frente a ti. O sea, o en la videollamada, ¿no? Porque pues también realmente mucho va a ser por videollamada. O sea, apenas ves a una señora trans que está en la frontera, que
apenas si te voltea a ver o que está súper seria, ya en tu mente está todo lo que probablemente le tocó vivir para llegar a ese momento frente a ti. Sí, por ejemplo, llega una persona frente a ti y sabes que es una atención para una persona que viene en una situación muy vulnerable y dependiendo de las características que ya tienes previo a conocer a la persona, puedes ir como moldeando tu abordaje, porque por ejemplo, algo que es bien frecuente en las personas de la comunidad, particularmente para las personas trans y particularmente para las mujeres trans mayores de 50 años, pues es que han sido receptoras de violencia pues del sistema de salud. Entonces llegan con miedo, o sea, llegan con pavor a ver al doctor. Y más, Ujú. pues, doctor hombre, ¿no? O sea, entonces es bien importante y bien valioso y es bien significativo para la relación médico-paciente cuando tú puedes ofrecerles espacio de cuéntame o cuénteme previamente cuáles fueron sus experiencias con otros doctores, la han tratado bien, cómo le están tratando actualmente. Eso, o sea, les quita una carga gigante y en verdad esa acción puede ser determinante para la salud mental de una persona. O sea, en verdad. Ujú. Muchas gracias. Yo ahorita que los escuchaba a ambos, de estas violencias que nos atraviesan y estos contextos de vulnerabilidad, pensaba que también todas estas historias de violencia no se generan en la partida y el trayecto, ¿no? Como decían. O sea, muchas veces vienen de contextos de violencias políticas y estructurales durísimas. Y además se suman violaciones de familiares previos, porque las violaciones no solo ocurren en el trayecto, ¿no? En estos contextos de vulnerabilidad sabemos que vienen huyendo de esas y otras violencias y que como estas vulnerabilidades en mujeres y en colectividades trans, digo, LGBT, eh, vemos, ¿no? Hemos visto todos los relatos que hacen las personas migrantes de violaciones individuales, tumultuarias, cómo se negocia el paso, el tocamiento por parte de los policías para, en este pretexto de revisión, etcétera. Y que se sabe que las mujeres toman las anticonceptivas previamente para evitar Láctico. Ujú. este embarazo de las violaciones. Y también leía en otro estudio que por ejemplo, los trans prefieren vestirse de hombres o las mujeres llevar ropa holgada para evitar esto, ¿no? Y cuando ahorita hablaba Víctor, cómo, o sea, son personas que vienen de múltiples violencias, en el trayecto tienen múltiples violencias y llegan al servicio de salud y se enfrentan nuevamente nosotros y nosotras pensando, siendo en este modelo paternalista de la medicina actuando como agentes también de violencia, ¿no? Eh, y en esto, ¿cómo podríamos, no sé, darle algún tip para nuestro estudiantado y nuestro profesorado como profesionales de la salud para no generar este tipo, no ser parte de esta cadena de violencias? Yo diría que siempre que tengan oportunidad, escuchen, pregunten y escuchen. Pregunten sobre las experiencias a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema de salud también. Nosotros, como parte de nuestra formación y la atención que damos como psiquiatras, siempre tenemos que preguntar, ¿no? Sobre pues antecedentes de violencia directa, de violencia interpersonal, ¿no? ¿Alguna vez te han golpeado, ¿no? Amenazado de muerte, alguna vez has recibido tocamientos, te han forzado a tener relaciones sexuales, ¿no? No preguntar de forma como general, como ¿has sufrido violencia? Porque esa es una pregunta que es bien difícil de contestar, ¿no? Sino por los actos en específico. Pero la realidad en la práctica es que no en todos los espacios clínicos y médicos hay tiempo para preguntar estas cosas, entonces siempre es bien importante informarte de las diversas realidades de las personas que viven y atraviesan nuestro país, ¿no? Buscar, leer, averiguar y Ujú. entender estas experiencias y Incluso preguntar, o sea, preguntarle a las personas, o sea, por ejemplo, es, em, o sea, cuando una persona está bajo estrés,
va a Ujú. percibir muchas cosas como una posible amenaza. Pero si nosotros vamos relatando lo que estamos haciendo, es importante para la otra persona. Disculpa, Mercedes, ¿está bien si te hablo de Mercedes o prefieres que te llame de otra forma? Sí. Em, Cuéntame cuál es, o sea, tú vienes de la Ciudad de México, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? Porque realmente yo no sé. Sí. Por ejemplo, para personas que vienen de Haití, preguntarles, por ejemplo, mm, algo que, pues vas aprendiendo con el tiempo es que para ellos el aliño, o sea, la apariencia física es bien importante, o sea, es algo cultural bien importante. Entonces, por ejemplo, preguntarles como, ¿has tenido tiempo de ir al salón? ¿Te estás sintiendo cómodo, cómoda con a lo mejor cómo te han atendido, incluso desde la apariencia física, no sé, el estilista, o sea, esos detalles, preguntar, ¿no? Y por ejemplo, está bien si te pregunto, cuéntame más cuál es el contexto que tú sabes que está pasando en tu país, ¿sí? O sea, y eso es bien importante, o sea, lo que dice Mercedes, como estar siempre en una posición de no asumir. Y sino más bien de estar escuchando constantemente, porque incluso también, por ejemplo, si yo pienso que viendo una persona ya me sé su historia, pues para nada, o sea, para nada, o sea. Ujú. Y lo que sí a veces podemos, a lo mejor no asumir, ¿no? Pero sospechar es que si se trata de una persona en situación de movilidad, si se trata de una persona de una minoría, ¿no? Es mejor Mm. pensar, es probable que esta persona haya vivido múltiples violencias a lo largo de la vida, que pensar que esta persona no ha vivido violencias a lo Claro. largo de la vida, porque justamente la forma en la que, o sea, en la interacción médico-paciente, puede haber muchas de las cosas que hacemos mecánicamente, usualmente, la forma en la que nos comunicamos, que pueden desencadenar pues respuestas de defensa en las personas que han vivido múltiples situaciones de violencia, ¿no? Entonces, si pensamos como, bueno, es probable que esta persona haya vivido múltiples situaciones de violencia, que además en nuestro país en general es común de por sí, y más en las poblaciones en situación de movilidad. em, entonces podemos tener también más cuidado, ¿no? Como decía Víctor, siempre decir, no sé, voy a ponerme atrás de ti para escuchar tus pulmones, ¿no? Siempre tratar de mantenernos en el espacio visual de las personas, ¿no? Siempre preguntar si están cómodas con que la puerta esté cerrada o abierta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué prefieren? Mm. Em, Preguntar y no asumir si prefieren estar con otra persona en la consulta o solos, ¿no? Porque tampoco sabemos las historias de con ¿Puedes quién elaborar vienen. un poquito, podrías elaborar un poquito más de eso, doctora? ¿De qué, perdón? De, De, de bueno, preguntar creo, o que, sea, esta que estén parte con de, alguien. de preguntar sobre o sea, sobre los familiares o sobre en la consulta cuando vienes acompañado, no sé si puedas elaborar un poquito más. La verdad es que nunca nos menciona nada de eso en la escuela de Mm, medicina y creo que sí es muy importante como tener un espacio donde podamos tener al individuo solo o sola y que tenga un espacio para reflexionar. ¿Y qué sucede cuando son menores de edad? No sé, Víctor, si también puedes como comentar esto. Y no nada más asumiendo que son personas migrantes de otros países, pero personas que están en una situación de vulnerabilidad. No sé si puedan comentar un poquito más sobre esto. sí, o sea, hay personas, por ejemplo, que pueden estar en situación de trata, ¿no? Y que están viniendo a la consulta con Con, alguien, ajá. ajá, o personas que están en situación, mujeres que están en situación de violencia de pareja severa, ¿no? Y que la pareja no les deja estar solas en consulta. Entonces siempre es importante como también buscar formas de estar a solas con la Pero, paciente, pero hay pacientes que pueden preferir no estar solos también por estas ajá, pero, mismas pero incluso historias en de ese aspecto, o sea, preguntar, porque no sabes, o sea, realmente tú no sabes si al tú como guiar a esta persona que está siendo receptora de violencia y viene con su agresor y le atendemos, le damos el medicamento, se va a su casa y
Dejando. agresión por ese espacio. La que más va a saber cómo, pues de cierta forma manejar a su agresor, pues va a ser la persona a lo mejor que lo está viviendo. Entonces, también, o sea, es un equilibrio bien complicado, sí, sí es bien complicado, o sea, porque tienes que procurar la seguridad del paciente en todo momento, pero no nada más durante tu consulta, o sea, también pensando en que pues puede que sea la única intervención que tengas con esta persona. O sea, y tienes que tratar bajo cualquier medio, ojalá que vuelvan. Entonces, incluso en algún momento tenemos que como fingir esta alianza con el agresor, como para que siéntete cómodo, síguela trayendo, para que podamos, pues, poco a poquito ir rescatando a esta persona. Ujú. Y en la práctica, Quisiera, perdón, adelante. pero en la práctica, ¿cómo opera eso? Porque, digo, los contextos del crimen están durísimos, ¿no? Incluso veía que se cobra por tramos en el todas estas cosas. O sea, muchas de las personas que están haciendo labor altruista o de salud o de distintos espacios también están un poco en riesgo, ¿no? Eh, ¿Y cómo subsanas esos riesgos? ¿Y cómo haces, o sea, ahorita que decía Víctor, incluso engañas al agresor para que puedas seguir teniendo la atención, que me parece Mm. interesantísimo, importantísimo, una mujer que está siendo violentada, incluso pues utilizada como mercancía, ¿no? Pero Ujú. ¿cómo haces eso? Uy, es bien complejo, o sea, usualmente yo pienso que no sé qué piense, pero, o sea, qué piense si está de acuerdo conmigo, porque realmente para tomar estas decisiones es trabajo en equipo. O sea, Mm. usualmente estamos varios psiquiatras, trabajo social, psicología. Nosotros estamos, o si estamos atendiendo de manera remota, no tenemos el mismo contexto, como de, oye, si le hablamos a la policía y llegan y entonces vamos a sacar a la persona por aquí, entonces, o sea, todo eso se va como planificando. Yo pienso que lo principal es como aclararles que lo que queremos es su bienestar, incluso como pues usualmente no confrontamos porque pues justo en esta posición de vulnerabilidad y jamás le pediríamos a las personas que nos ayudan en presencial como dile que la deje en paz porque le vas a llamar a la policía en este momento. Pues No, no, o claro, sea, sería muy peligrosísimo, ¿no? O demasiado. sea, Ujú. entonces Y son decisiones exotizar, que... ¿no? ¿Mande? Como evitar exotizar y luego como lo que se me viene a la mente, bueno, tengo una pregunta y un comentario de inmediatamente como asumir que vamos a salvarle la vida a alguien y entonces estar activamente buscando cosas que tal vez están enojados en la consulta, tal vez una persona está enojada con su pareja y los puedes ver distantes, pero como que luego empezar y querer ser como una intervención grande y decir, ah, los voy a separar porque cuando somos estudiantes de medicina tenemos todas las Ah, enfermedades y vemos que todo sucede, ¿no? Todo Entonces también sucede. reconocer que somos estudiantes y que siempre va a haber un R más y que siempre podemos como observar y poder comunicar esto a tiempo, pausar la consulta y decir, deme un segundito, déjame voy por un laboratorio y como comentarle a alguien que, o sea, nosotros no tomar estas acciones sí, cuando no claro. estamos capacitados. Y nunca es decirle qué hacer a la persona, ¿no? O sea, eso No. sí es súper importante. No podemos decidir por las personas porque realmente no sabemos suficiente como para saber qué es lo mejor para Sí, ellas, no. ¿no? Ujú. Entonces, eso nunca. Y creo que algo que es también súper importante es conocer los recursos locales realmente, ¿no? Sí, O sea, no solo conocer cuáles son, sino conocer si funcionan, sí. cómo funcionan, cuáles son sus procesos, ¿no? Porque en un contexto, en una situación, puede ser la mejor idea llamar a la policía y en otro contexto y en otra situación puede complicar las cosas mucho, ¿no? Entonces, las personas que conocen, que han tenido esas experiencias y que saben cómo funciona ya realmente, ¿no? Las cosas en el sitio, pueden tener una mejor idea Ujú. de cuándo sí y cómo, ¿no? Y eso creo que es bien importante. Sí, justo, y conocer cuáles son tus capacidades, o sea, porque realmente o sea, qué inconsciencia, ¿no? O sea, de tú de repente llegar con una persona tan agresiva, tan violenta, tan peligrosa y decirle, pues te voy a encerrar, o sea, pues te lo vas a echar encima o te vas a echar encima a esa persona, o sea, requiere mucho, pues sí, entrenamiento, o sea, sí se requiere entrenamiento
Lo ideal es ahí en esos momentos de peligro, pues siempre es la seguridad del personal. O sea, al final si queremos aguantar en la ayuda de las personas, pues tenemos que cuidarnos. Entonces, eso yo creo que también es importante como no perder de vista. O sea, si se están sintiendo o se sienten inseguros, inseguras, insegures en el momento, también como que denme un momentito, incluso también el médico o la médica, ¿no? O sea, denme un momentito, voy a necesito ver algo, o sea, algo, no sé. Y ¿saben qué? Es que siento como que este señor trae algo en la bolsa, ¿sí? Mm, Y ya poco a ok. poquito. Ujú. Y Vic, a menos que, Clara, no sé si tienes como un seguimiento. Pues estaba Voy a pensando activar. justo lo que decía Mercedes de la importancia que tiene el respetar la autonomía de las personas y las decisiones sobre sus propias vidas, porque en este papel y en esta enseñanza médica que se reproduce generalmente es, pues el médico salvador es el que tiene la verdad universal y quien sabe mejor lo que le corresponde a las personas. Y muchas veces lo que hacemos es expulsarlos y hacer que no regresen a consulta y entonces sale peor, ¿no? Y lo que decía Víctor también de las limitaciones de saberlo todo, y pensaba en, los riesgos que se ponen y salir, bueno, estoy en riesgo, pero también pensaba en, no sé cuáles son las herramientas de contención que tienen, porque no solo es esta violencia física, sino sabemos que hay múltiples formas de violencia y también escuchar estas violencias cotidianamente en consulta es desgarrador y también hay, no sé si tienen ustedes herramientas de contención que me parece también importante en términos de sus propias saludes mentales, ¿no? Creo que, o sea, y justo platicando como llamas entre cuates, o sea, porque obviamente hay pues muchos artículos, protocolos, bla, 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 ¿no? O sea, al final, lo que yo he podido, o lo que a mí me ha ayudado como a seguir, es como las cosas pueden ser mejor, o sea, las cosas, o sea, seguir con esa esperanza, o sea, es lo que nos ayuda como a no derrumbarnos cuando pues nuestro paciente no lo logra o cuando el caso está pues abandonado totalmente. El, el no sentirse solo, o sea, pienso que eso es parte bien, bien necesaria, o sea, el hacer comunidad, justo por ejemplo estos espacios de saber que, pues que no somos los únicos dos interesados en las personas en tránsito en cuanto a su salud mental, Mercedes y yo, o sea, que hay más personas interesadas, dispuestas a escuchar lo que realmente está pasando ahí, o sea, yo pienso que eso es lo que te ayuda, obviamente, pues tu atención, o sea, tu atención individual. Pero para mí es como la sensación de que las cosas pueden mejorar o que las cosas pueden ser mejores, más bondadosas, digamos, Ujú. y el sentirte acompañado en compañía. Sí, de acuerdo. Y creo que eso es, el tener esa comunidad permite que puedas mantenerte con esperanza, ¿no? Porque al ver que otras personas también están, eh, pues, dando más esfuerzo, ¿no? Y haciendo cosas, eso al menos a mí es lo que me ayuda a mantener la esperanza. Y además de, si estás viendo, si estás atendiendo en cualquier modo personas sobrevivientes de violencia o estás constantemente en exposición a relatos de violencia, por ejemplo, porque yo he tenido también, he conocido de personas que no necesariamente son médicos, a lo mejor son abogadas o trabajan en fiscalías, ¿no? Pero están constantemente como expuestas a relatos de violencia, que también tengas una atención psicológica, ¿no? En general, que te ayude con esto y con otras cosas, ¿no? Pero también en el cuidado emocional, las personas que son más activistas, ¿no? O que son muy apasionadas y que se guían mucho por su pasión dentro del trabajo, también tendemos a dejar de dormir suficiente, a saltarnos comidas, ¿no? A no hidratarnos, a No poner ir al siempre, baño. a no ir al baño, ¿no? A poner como a los pacientes primero. Y esto puede funcionar muy bien algunas semanas, pero cuando esto se vuelve tu trabajo constante, es bien importante mantener horarios de comida, horarios de sueño, ¿no? O sea, sí.
tomar agua, baño, el cuidado, el cuidado básico, ¿no? Y que justo a veces pensamos que el autocuidado es como algo pasivo, ¿no? O sea, como que algo que va a llegar y que simplemente me va a suceder porque pues, yo me estoy cuidando. Realmente el autocuidado es un trabajo, o sea, por ejemplo, acomodar tu agenda, acomodar horarios, acomodar justo el momento para ir al baño, el momento para comer, o sea, es un esfuerzo constante también el mantenerte como en cuidado, ¿no? O sea, no contestar mensajes, como aguantarte la pena hoy, yo sé, pero pues necesito descansar, ¿no? Sí. Y quería preguntarles, una de las cosas más importantes es reconocer que la salud mental es súper importante, pero no es prioritaria. La verdad es que hay muy pocos servicios de salud mental disponibles para la comunidad en general y muy pocos que son sensibles a la situación de violencia de las personas en movilidad, ¿no? A nosotros nos dicen no abras una puerta donde no puedas referir, o sea, como en la investigación, no hagas preguntas que no vayas a poder como cerrar, especialmente si estás en una consulta y vienen porque se fracturó el brazo, tal vez es súper importante preguntar por qué se fracturó el brazo, ¿no? Pero si tienes como paciente, quiero que me platiquen o que nos platiquen un poquito sobre qué es lo que están haciendo ustedes diferente en RHA. ¿Cómo es que están utilizando esta parte creativa, este trabajo en equipo, buscando y escarbando donde no hay? ¿Cómo están ustedes creando la lucha para darles esta atención de salud mental donde no hay? Donde alguien dice, yo le curo el brazo, alguien dice, yo cuido a los chamacos y alguien dice, vamos a buscarle una atención constante hasta que juntos logremos que esta persona se convierta en solicitante de asilo y logre estar segura o seguro o segura. No sé si me pueden platicar un poquito de esa lucha constante que intentamos, ¿no? O sea, no abras una puerta, pero pues es que no hay puertas, hay que crearlas. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo desde su trinchera para avanzar el derecho a la salud de las personas en movilidad? No sé quién quiera empezar. Una, dos, tres, Vic. Ok, bueno, pues sí, justamente, o sea, el Alianza en Salud para las y los Refugiados, este, pues trata eso, o sea, sabemos que una persona, pues por más antidepresivo, por más psiquiatra que tenga, si no tiene dónde dormir, pues va a estar difícil. Sabemos que si una persona pues no ha comido, va a estar difícil. Entonces, lo que pasa en Alianza es que se hacen primero esa atención de los servicios básicos del humano, ¿no? Se trata de referir ya sea un albergue, se trata de dar alimentación gratis y espacios para como una limpieza digna. Y además, obviamente las personas pues vienen también con diabetes, hipertensión, con cosas crónicas que venían durante su tránsito. Entonces buscan atención médica y los casos más como, o sea, que resaltan o que solicitan directamente la atención en salud mental, pues ya son referidos a nosotros. Sí es un privilegio, la verdad, de Alianza en Salud tener psiquiatras, o sea, porque justo como tú dices, Ana Cris, o sea, ¿a dónde? O sea, ¿a dónde, no? Entonces, pues Alianza se ha convertido como en ese espacio de ¿a dónde? Pues a Alianza. Este, y pues se les trata de organizar primero un poquito como la parte de pues, las necesidades básicas de la existencia humana y ya después empezamos con el abordaje en salud mental. Y pues ahorita ahí es donde nos quedamos porque realmente no hay una movilidad a ningún otro lado. O sea, son pacientes crónicos y hay pacientes muy graves psiquiátricamente que pues están esperando a que algo sea diferente, pero pues pueden seguir esperando. Está Y cañón. nosotros los vamos a seguir atendiendo, o sea, y con mucho gusto, o sea, pues se hacen pacientes de nosotros y comienzan a ser pacientes de nuestra consulta cotidiana, pero ya teniendo como una base un poquito menos caótica, como el no acceso a la alimentación. Ese es un cambio que hemos visto con los años, ¿no? Que Víctor y yo iniciamos ya hace algunos años con Alianza y
pues antes a lo mejor eran más los casos que veíamos 3, 4 meses, ¿no? Y después ya Ajá. cruzaban y la verdad es que en los últimos años, pues ya la mayoría de nuestros pacientes, bueno, en mi caso tienen más de un año viviendo en un albergue o en alguna situación medio irregular en Y, la frontera, ¿no? y Y pensando que no son, o sea, pacientes, hablamos familias, o sea, realmente estamos hablando de familias sí, viviendo por años exacto, en familia. albergues, desarrollándose los niños en un albergue, viviendo situaciones bien complejas, por ejemplo, de una mamá, no sé, está en un albergue que es muy estricto y la señora pues tiene estrés postraumático, tiene un momento de reexperimentación, empuja al niño, el niño se cae y en el albergue Mm, denuncian a la señora por violencia. Y la señora pierde a su niño y el niño está atorado ahí en el DIF hasta que la señora no esté apta. no, Este, mientras tanto, la señora hace todo lo posible por ser apta, o sea, para que vuelva no, a qué tener a su triste. hijo y mientras tanto el niño está viviendo pues trauma, ¿no? O Violencia, sea, ¿no? ujú. Sí. Ajá. Igual, o sea, esto que decías me parece súper importante, ¿no? La mayoría de las personas van a necesitar primero que se resuelvan las necesidades básicas y tener un poco de estabilidad y estructura, ¿no? Algunas van a tener otros problemas médicos de salud, algunas van a ser referidas a psicología, algunas a psiquiatría, pero también nos ha sucedido que justamente no se pueden sostener estas necesidades básicas porque hay un padecimiento grave de salud mental, ¿no? Y aunque la mayoría van a tener temas de depresión, ansiedad, estrés postraumático, muchos también llegan con episodios psicóticos, ¿no? O con ya problemas más graves. Y nos ha pasado, por ejemplo, que ningún albergue quiere recibir, porque es difícil, ¿no? Poder brindar contención a una persona que tiene un Y los padecimiento. hospitales no los quieren recibir porque no tienen familia, porque no tienen identificación, porque no están afiliados, porque ¿qué vamos a hacer después cuando salga? O sea, Y entonces tener acceso a la atención psiquiátrica y a un medicamento que pueda estabilizar a la persona suficiente para que pueda acceder a un albergue puede convertirse también en una situación pues de vida o muerte, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante, porque sí, o sea, el que puedan recibir la atención dentro del sistema de salud es bien complejo por todos los requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? Ay, brutal, todas sus historias. Estaba pensando, es que aprendemos unas cosas en la facultad y en las actualizaciones y en las especializaciones y todo, pero la ruptura entre la teoría y la práctica siempre es complicado porque a pesar de que tenemos guías de práctica clínica, leyes, convenios, todo está como muy establecido, lo que pasa es otra cosa, ¿no? Entonces, en esta trayectoria que han tenido, o sea, ¿qué es lo que más les ha sorprendido entre esta ruptura entre lo que aprendieron teóricamente y lo que han tenido que resolver en en la práctica? ¿Alguna anécdota así que... Yo diría que como la porosidad de las líneas, un poco de las categorías, de las estructuras, de lo que está bien y mal, de lo que se debe o no se debe, ¿no? O sea, esa necesidad de, o sea, es falso, ¿no? Simplemente, o sea, pensar como, no sé, ¿qué puede ser un buen ejemplo? Desde si alguien con un padecimiento de salud mental está muy grave, lo que se tiene que hacer es darle su referencia al hospitalizar. hospital, ¿no? O Mm. hospitalizarlo. Darle la referencia, hemos visto que realmente no va con, o sea, es solo darle un papel a la persona, ¿no? Es como no puedo hacer nada por ti, te doy este papel. Ese papel tampoco va a hacer nada por esa persona, ¿no? O sea, no implica que va a llegar a un servicio. Hospitalizar muchas veces tampoco es la mejor opción si la persona dentro del hospital a través del sistema de salud va a seguir recibiendo violencia porque el personal no está capacitado, ¿no? Y no está entrenado para entender la situación que está viviendo. Eh, no sé, si una persona está amenazando con hacer daño, hay que llamar al Ministerio Público y al 911 a la policía, ¿no? Igual, va a haber situaciones en las que sí, definitivamente, va a haber situaciones en las que
se tiene que conocer el contexto, se tiene que tener más información, se tiene que entender qué va a pasar cuando tomas esas acciones, ¿no? Y prepararte para ellas si es la opción. Entonces, como esta, sí, como flexibilidad tan importante en la toma de decisiones, diría yo. Vi- O sea, o sea, pensando en como una historia sorprendente, hay un montón. O sea, tenemos o sea, en verdad, o sea, muchas historias de tantas personas, o sea, y que es algo que yo platico mucho con mis compañeros. O sea, las personas que nosotros podemos atender, que llegaron ahí, a veces necesitan un poquito de ayuda porque ya llegaron hasta allá, o sea, no llegaron ahí. Ujú. O sea, ya, o sea, tienen Ayer recursos, en tienen avión. mucho recurso mental como para poder sobrevivir y llegar hasta donde los atendemos. Entonces, para mí lo que más me ha sorprendido es que a veces no es el medicamento lo que cura. O sea, o sea, el medicamento ayuda, es necesario, claro que creemos en la ciencia, pero la Mm, conexión humana, uf, o sea, sí. ujú. Ujú. Para complementar un poquito, como que lo platico de repente con mis compas psiquiatras, ustedes, sobre, pues, qué le podemos dar a una persona, ¿no? Una sertralina después de tantas historias de violencia y después de que, desde que nació, estaba esta persona destinada a vivir una violencia estructural, una violencia de género, una violencia de pareja, una violencia a lo largo de su tránsito. Y, y me frustra mucho la idea de que, bueno, ¿qué se puede hacer? Le vamos a dar una susertralina, tome su fluoxetina y de 25 miligramos y pues bueno, que le vaya bien. Y la verdad es que como que me peleaba mucho con ese concepto hasta que tuve la oportunidad de trabajar en un albergue de voluntariar y me senté con una persona a jugar Jenga y Jenga son los juegos de los palitos, es que los vas acomodando. Y pues yo quería llegar así fuerte, como vamos a referir a personas y me daba cuenta, bueno, ¿y tienes alguna necesidad médica? Y todos, no, 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 vengo aquí por la comida, o vengo aquí a jugar, o vengo... Y conforme pasaba el tiempo me di cuenta que las personas venían como a este espacio en el que se sienten seguros y se empezó a convertir en un espacio de seguridad. Y poquito a poquito empezamos a jugar Jenga y, y me sorprendió muchísimo que una vez que se cayó el juego, o sea, que se cayeron las piezas, empezábamos a armarlo y me empezó a contar su historia y me empezó a contar que sus hijas están en casa y empezó a llorar y seguíamos armando el Jenga y empezó y quitó una pieza y dijo, doctora, es su turno. Y seguimos. Y continuó la vida continuó y entonces seguimos jugando y tuve la oportunidad de invitarle a que si quiere hablar un poquito más, tenemos a alguien que habla español, que si quiere seguir jugando. Me dijo, no, 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 esto ya me ayudó mucho. Pero seguimos jugando a Jenga y seguimos jugando. Entonces, con esto quisiera preguntarles ya lo último, porque tienen agendas llenas, y corazones contentos. Hablamos de muchas cosas. Ustedes han visto, y yo creo que lo más importante es ver y exponernos a estas situaciones y hacer un acompañamiento. Y nos gustaría preguntarles que de todo lo que dijimos, por ahí debe haber, o si existe algo guardado que sintieron que no tuvieron la oportunidad de expresar, hacia un estudiante de medicina, hacia un residente, hacia un profesor, si hay algo que con lo que digan, oye, ¿sabes qué? Es que es crítico, es muy importante como mencionar esto, y que no se quede nada más la conversación de violencia en un cafecito con personas, pero que pueda ser algo que ustedes contribuyan tal vez en el futuro, ¿no? Tal vez podamos meterlos en agendas, en escuelas de medicina. No sé si piensan en algo que se pueda llevar la persona que nos escucha. Todos dejamos una marca, ¿no? En los demás. Y al tener noción y conciencia de que como doctor, doctora, doctore, Vale. puedes tener, o sea, estás colocado, colocada en una plataforma, o sea, tienes que tener mucha precaución, o sea, no es lo mismo
decir una palabra cuando estás fuera de la bata que cuando estás con la bata. O sea, todo lo que tú haces puede ser terapéutico o iatrogénico. Mm. Entonces, el, no se trata de atender con pincitas a las personas, sino con cómo atendemos en medicina, pues con información. O sea, no nos da miedo abrirle la piel a alguien, pues porque sabemos que se puede, que vamos a hacer esto, lo otro, ¿no? Entonces, tener esa noción de que incluso las palabras pueden ser como ese bisturí, o sea, de poderoso, ¿no? Entonces, tener la precaución, la cautela de atender con amabilidad a las personas. O sea, yo pienso que eso, o sea, para comenzar, porque a lo mejor como estudiante, como residente, no vas y llegas y haces la cirugía, o sea, te van a poner a preguntar cuántas ventanas tiene la casa de la persona, ¿no? O sea, entonces, Esas ese son momento, preguntas importantes también, porque a lo mejor te dicen, no, no tengo ventanas, vivo en un exacto. albergue. Por eso, Ah, caray, ok. pero la forma en que haces tu abordaje, en que te acercas a una persona, puede ser hasta, y yo creo que es bien común, todos tenemos esta historia del internado, ¿no? Donde el paciente conecta más contigo que con el residente, porque el residente está fundido, o sea, entonces, ese tal vez sería como mi mensaje como para los estudiantes, que sepan que sí impactan, a lo mejor no dando el medicamento, no suturando, pero sí en el trato que tienen con una persona. Gracias, Vic. Yo diría, para complementar dos cosas, nunca asumir que tu experiencia de vida es universal, ¿no? Primero, porque pues también muchas veces pasa eso en medicina. Siempre que alguien no llegó a consulta, respondió de forma agresiva en la consulta o en la sala de espera, tuvo conflicto con algún otro médico, ¿no? O cualquier cosa, preguntarse, ¿no? ¿Qué estará viviendo esta persona? ¿Qué estará pasando por con esta persona? ¿Qué ha pasado a lo largo de su vida, ¿no? Que esto sucede en este contexto de interacciones en el sistema de salud. ¿Qué estoy haciendo yo en mi interacción, ¿no? Que está desencadenando estas reacciones en otras personas también? Y como decía Víctor, actuar siempre con amabilidad. Y la otra cosa es, si justamente pensándolo en esto que dices, ¿no? El residente va a estar fundido, ¿no? O el adscrito lleva tantos años en el sistema, ¿no? Que a lo mejor está ya, no sé, Desensibilizado, desensibilizado por completo, que es una respuesta traumática que es también. una respuesta traumática, exacto, cuídate, ¿no? Porque si no te estás cuidando tú, va a ser bien difícil que puedas estar en un estado mental en el que puedas tener estas reflexiones, ¿no? Y puedas estar atendiendo bien a las otras personas. Entonces, sí, tiene que ser también primordial en la formación y en el ejercicio médico, estarnos cuidando a nosotros mismos para no estar reaccionando, agrediendo, tratando mal, ¿no? Y revictimizando a las personas mientras brindamos atención. Ay, pues muchas gracias. Se nos fue el tiempo rapidísimo porque que nos hayan compartido toda su experiencia en la práctica, ¿no? No tanto en la teoría. Me parece súper importante. Y me quedo como con pensarla, o sea, la salud es algo mucho más complejo, ¿no? La salud mental es muy compleja, pero además si le sumamos este contexto migratorio donde se tejen todas estas violencias, pues son escenarios muy complicados, ¿no? Y entonces eh, creo que pensar, o sea, retomando algunas de sus ideas, pensar que no solo se cura todo con un fármaco en este sentido de medicalización de la salud, esto que decía Víctor, entre la ambigüedad entre, entre ser una ayuda o hacer iatrogenia, de no tener experiencias universales, como decía Mercedes, ni asumir que todos, todas y todas las personas están en lo mismo, y pues la importancia de la escucha y el acompañamiento. Pues les agradezco muchísimo, me encantó, lo disfruté mucho escucharles y pues esperemos contar con su participación en algunas otras aventuras. Muchas gracias, Ana. Con mucho Gracias, gusto. Muchas Víctora. gracias a Muchas ustedes gracias. por Gracias. invitarnos. Muchas gracias, doctor Barajas, doctora Guerrevere.
Que tengan una Doctora bonita Cedas. tarde. Ujú. Gracias, hasta Gracias, bye luego. bye. Bye.